Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño, mi bisonte corazón. ¿Cuántos estarán contentos y contentas? ¿Y cuántos y cuántas estarán despechados? Despechados y despechadas. Richard, aclárate. Bisonte, cariño, ¿ya no te llama tu amor, Tauro? ¿Ya no te escribe? Richard, no sé por qué no se pone en contacto conmigo, Richard, ¿vale? El 14 todo era maravilloso. Claro, corazón, porque lo que quería era comerte, Tauro, hacerte solomillo. Un entrecó jugoso, al punto, cariño. Eso es lo que quería, bisonte. Ilusa, iluso. Ya te veo cantando la música de Olga Guiñón, cariño. Lo prohibido. ¿Cómo así, Richard? Es una cantante cubana, no sé si lo has escuchado, es así, cariño, ¿vale? Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que te entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Bisonte, lo siento porque ya no te escribes a cucaracha, pero cántalo esa música, cariño. Siempre tú vas a estar en su mente, siempre. Seguro, corazón, que lo has hecho los 7 quiebres del gato, por eso que no te suelta, cariño. O las 7 esferas del dragón. Uy, eso es buenísimo. Muy bien, bisonte. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Primera carta, prohibido, cariño. Me sale lo que es la carta de la justicia, que está relacionado con trámites legales, decisiones, pero también karma, mi querido bisonte. La carta de la justicia también representa que muchos de ustedes quizás están lidiando con un Libra, pero sobre todo puede ser que me dice Richard, en estos momentos no sé qué decisión tomar. En estos momentos necesito claridad en mi vida. Y seguro que va a llegar con esta lectura, mi querido bisonte. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Antes de eso te voy a sacar signos e iniciales. Vamos a ver, bisonte, la carta de la justicia que representa también karma. Vamos a ver, Tauro. Me sale Piscis o Acuario, Aries, Escorpio, cierras con un Virgo. Vamos a ver iniciales, mi bisonte, vamos a ver, cariño. La letra Y, la letra O, la letra M o W y la letra V. Continuamos, bisonte. Vamos a ver, mi querido Tauro, vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Parece como que hay una persona que no está conforme con lo que lo está pasando en la vida. Puede ser de repente tu ex, puede ser tu familia, puede ser en el trabajo, ¿por qué no, bisonte? Y es como que esta persona, cariño, siente que es injusto todo, como que te culpa a ti. ¿Qué culpa tienes tú, bisonte? ¿Vale? Todo lo que nos pasa a nosotros, Tauro, es en base a nuestras decisiones. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestra vida. Aquí veo que existe una persona que te culpa de cosas que tú no tienes que ver nada ahí, bisonte. Nada. ¿Por qué? Mira la cara de este personaje. ¿Cómo te mira, cariño? Así de costado. Por tu culpa estoy así. ¿Ah, sí? ¿Qué me hablas? No te quiero ver, te ignoro, te hago la cobra. Cuando tú lo quieres dar lo que es un beso, te hace la cobra, cariño. Te hace la cobra. Hay una persona que te culpa de sus desgracias. O a lo mejor son tus hijos. También puede ser el caso.
Tenemos lo que es la carta del ángel New, cariño. Veo mucho resentimiento, mucho resentimiento. Veo que esta persona, cariño, no te quiere perdonar o piensa que tú mereces ser castigado por las energías. Yo no creo que tú hayas hecho algo malo, Tauro. No, Bisonte, tú eres una persona de familia. Tú eres una persona, cariño, que tiene las cosas claras. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, entra tu ex a ver la lectura y me dice, Richard, ¿cómo se nota que no conoces a los Tauros? Los conozco, pero es cierto que de acuerdo al ascendente puede cambiar también. A lo mejor, cariño, yo qué sé, tu ascendente es Géminis y los Géminis son muy vengativos. A lo mejor puede ser, ¿no? Si tú estás aquí, si tú eres su ex, su crush de Tauro, pues puede ser que por el ascendente, este Tauro que estamos viendo aquí, pues yo qué sé, está siendo una mala persona, puede ser, pero lo dudo, ¿vale? Lo dudo, porque mis bisontes no son así. Mis bisontes no son así. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos, cariño. ¿Sabes qué siento, Tauro? Bisonte, cariño. Tú sabes que yo te quiero, mi bisonte. Tú lo sabes, cariño. Parece como que tú estás cerca de una persona que busca venganza. Parece como que te hace culpa de sus desgracias. O si de repente la relación se ha terminado entre ustedes, esta persona piensa que tú eres culpable, bisonte. Este mensaje también, Tauro, llévalo lo que es en el trabajo, en el proyecto. Siento que estás lidiando con una persona que te culpa de todo. Bisonte, cuando llegues a casita o si estás en casita, hazte la limpia del huevo, bisonte, porque tú estás cargando mala energía. Hay una persona que siempre te está maldiciendo, porque lamentablemente está al costado de la carta del karma, la carta de la justicia, bisonte. O tú me dices, Richard, ahora que lo dices, yo salgo de casa y no sé qué tiene mi vecina, Richard, la Lupe. Ay, me queda mirando con una cara como si le hubiera quitado a su hombre, como si de repente yo soy dueña de sus 23 centímetros. Richard, no entiendo por qué me mira así. O en el trabajo. A lo mejor tú me dices, Richard, últimamente noto un grupo de compañeros de trabajo como que están murmurando, como que están cuchicheando. Y cariño, es de mala educación cuando una persona se acerca que ustedes hablen bajitos. Es de mala educación. O el otro punto. Es de mala educación que si tú de repente eres, yo que sé, como Shakira, cariño, que hablas muchas lenguas, o como yo, yo que sé, cariño, ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tú estás aquí en Cataluña, cariño, y pues aparece una persona como yo, que soy latino, de sangre caliente, y empiezan a hablar lo que es en catalán, empiezan a hablar en catalán, cariño, y si el latino pues no entiende, es de mala educación, porque aquí hablan 2, 3, hasta 4 lenguas. Es cierto que mucha gente de repente dirá, Richard, pero esta es mi ciudad, este es mi país, entiendo, pero sobre todo para una buena vibra, para una buena energía. Se lo digo porque yo tengo amigos catalanes también, y cuando ellos se han puesto a hablar lo que es en catalán, siempre me lo han dicho, Richard, ¿te molesta que hablemos en catalán porque quizás no entiendes? Y yo le he dicho, no, no me molesta porque sí lo entiendo, ¿vale? Y me he sentido muy bien. ¿Por qué? Porque he visto su educación, he visto su empatía. Entonces, ¿por qué pongo esto como ejemplo? Yo no digo que los catalanes sean malos, al contrario, cariño, los catalanes ven, cariño, ven. Sinceramente, los catalanes son maravillosas personas, a mí me encanta, por eso que estoy aquí en Barcelona. El punto es, Tauro, no sé por qué siento que muchas personas cada vez que te ven, bajan como el volumen de su voz. Parece como que estuvieran hablando tras tus espaldas, bisonte. Parece que estuvieran hablando tras tus espaldas. Vamos a ver qué más me dice. La carta de la templanza, mi querido bisonte, pero siento, Tauro, que tú me dices, Richard, sinceramente lo que tú me estás diciendo es cierto, pero yo no quiero problemas, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad, yo quiero armonía. Yo te entiendo, bisonte, pero a veces, mi querido Tauro, hay que demostrarles a esas personas que tampoco somos caídos del palto.
¿vale? Hay que demostrar a esas personas, porque parece que algunos y algunas piensan, cariño, que tú eres una persona temeroso, que tú eres una persona con miedo, cuando no es así. No es así, Tauro. Qué poco te conocen, bisonte, cariño. Otra cosa que tú quieres la paz. Otra cosa que tú quieres la paz, bisonte, porque tú eres un bisonte. Tú tienes fuerza, tú tienes carácter, Tauro. Pero es cierto que me dice Richard, quiero estar en paz conmigo mismo, con los demás. A ver, Tauro. Tenemos lo que es la carta, cariño, del paje de copas. Yo te recomendaría, solo como recomendación, Tauro, porque yo no voy a cambiar tu forma de ser, cariño, no voy a cambiar. Yo te recomendaría que si puedes buscar el momento oportuno de hablar con esa persona y le dices, mira, hay algo que tenemos que hablar, que aclarar, porque te noto que estás como un poco indiferente, no sé, siento como que algo no marcha bien entre nosotros, puede ser tu pareja, puede ser tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Bisonte, solamente así, Tauro, cariño. No es necesario que vayas como mis vecinas, cariño, y que toquen la puerta y lo arrastren toda la avenida El Carmen. No, cariño, ¿vale? No digo de aquí, sino de Perú. Entonces, bisonte, tienes que hablar con diplomacia, ¿vale? Habla con diplomacia. Pero siento, bisonte, que hay una persona que piensa que tú eres malo y eres mala, cuando no es así. No es así, Tauro. No, no, bisonte, tú eres una maravillosa persona, Tauro. Vamos a ver qué me quieren decir, bisonte, el oráculo, ¿vale, cariño? Escucha, desapego. El número 16 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Tauro. Mira esta mujer, cómo es que suelta una flor preciosa. No sé por qué siento, bisonte, que muchos de ustedes posiblemente como que te da un poco de pena, de tristeza, terminar con una relación o de repente plantar cara a una persona y tú sientes que esto va a ser el principio, que se acabe el contacto, la comunicación o la relación con él o con ella. Bisonte. Pero Tauro, cariño, en el transcurso de nuestras vidas vamos a conocer muchas personas y quizá vamos a tener muchas relaciones. Pero eso no quiere decir y no garantiza que tú vas a estar viviendo con ellos para el resto de tu vida. Simplemente son maestros de vida. Son personas que aparecen en ese momento para poder aprender algo, para nutrirnos de buena energía, bisonte. Entonces, Tauro, si tu temor de repente es perder esa persona, aún sabiendo que no está haciendo bien las cosas, yo te recomiendo que hables con diplomacia. Así se arreglan las cosas. Bisonte, si esta persona no quiere entender, quizás ha llegado el momento que sueltes, Tauro, y que continúes con tu vida, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, cariño, ¿qué me quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. A ver, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2. La carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario, cariño. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. ¿Tú has escuchado esa frase, la fe mueve montañas, bisonte? Mira esta carta, Tauro. Aquí hay 2 ángeles que están pidiendo a Jesucristo misericordia, bisonte. Mira, Tauro. Hay algo que está pasando en tu vida. A veces, nosotros como seres humanos, a veces nos desesperamos, nos ponemos nerviosos y pensamos que
simplemente no vamos a tener lo que es una oportunidad. Somos seres humanos y muchas veces renegamos de la existencia, renegamos de Dios, renegamos de todo el mundo. Pero bisonte, tienes que tener fe y tienes que tener paciencia. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo, Tauro. Pero tú continúa con esa oración, tú continúa con ese buen pensamiento, con esa buena vibra, de que muy pronto las cosas van a ser diferentes en tu vida, de que muy pronto va a llegar aquello que tú estás buscando, sea amor, sea trabajo, sea salud, sea estabilidad. Pero nunca pierdas tu fe, cariño. Esta carta te recuerda que nunca debes perder tu fe, bisonte. Vamos a ver qué me dice en economía. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi bisonte. Carta guía, carta consejo, mi bisonte. Dice, 4 de aire, meditación, recuperación, contemplación, bisonte. Mira, Tauro, tú has escuchado esa frase que dice, el dinero atrae más dinero, la desgracia atrae más desgracia, las enfermedades atraen más enfermedades, el amor atrae más amor. ¿Por qué pasa esto, Tauro? Porque todo depende de nuestra vibración, todo depende de nuestro estado de ánimo, de cómo estamos vibrando al universo. Cuando tú tienes riqueza o tienes dinero, pues no hay, como te puedo decir, ese malestar de estar con tu calculadora, que si llego a fin de mes, que me falta pagar el piso. No, estás tranquilo, estás contento, te compras la ropa que te gusta, te vas al restaurante que te gusta, etcétera, etcétera, Tauro. Entonces estás vibrando bien. Y el universo te va a dar cosas buenas en tu vida, porque el universo, lamentablemente, no distingue entre positivo, negativo, cariño. Si tú vibras bien, el universo te da riqueza. Si tú vibras mal, el universo te va a dar cosas malas. Entonces, Tauro, mira, aquí me dice Tauro, tómate las cosas con calma. Lo que tenga que pasar, pasará. Visualiza el trabajo, el dinero, el proyecto, el contrato, el préstamo que tú quieras recibir, pero siempre con calma, cariño. Mira, corazón, bisonte, Tauro. A veces, mi querido Tauro, a veces nos preocupamos tanto por tener quizás, yo qué sé, el carro del año, por tener quizás esa empresa, la cual está maravilloso tener ilusiones, tener metas. Pero es muy importante también tener lo que es un equilibrio y tampoco sacrificarte, bisonte. Porque vamos a ser sinceros, Tauro, cariño. Tú no vas a vivir eternamente. Somos aves de paso en esta tierra, bisonte. Entonces, lo importante en esta tierra es que tú seas feliz y que tú no estés estresado, estresada. Si en este momento no tienes la casa de tus sueños, eso no quiere decir, bisonte, que vivas amargado, amargada. Richard, solamente tengo para alquiler. Pues entonces sé feliz en ese lugar. Tauro, esta casa no es mío, esta casa es de alquiler, bisonte, pero yo disfruto la vida. Si en estos momentos de repente me dice, Richard, no me alcanza el sueldo que me han dado, no reniegues, busca alternativas, bisonte, otra empresa, otras opciones, recíclate, prepárate, Tauro. Pero tómate las cosas con humor, tómate las cosas con tranquilidad. Si un banco no te da un préstamo, no pasa nada, te vas a otro banco, cariño. Y así sucesivamente, mi querido bisonte. Tómate las cosas con calma, Tauro. Vamos a ver una cartita en características, que se me va la hora, bisonte. Vamos a ver. A ver. Hay una persona de elemento tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, que te piensa y está lo que es en la distancia.
La carta del juicio, Piscis o Acuario. Una persona también quiere volver y puede ser que esa persona que está en la distancia quiere volver contigo o quiere saber de ustedes. No tiene que ser relativamente de tal signo, puede ser cualquier signo, mi bisonte, pero que no te llame la atención que alguien se pone en contacto. Hasta la vista, mi Olga Guiñón. Te quiero, bisonte. Sé feliz. Tómate las cosas con calma.